Bien, queridos amigos, alumnos, compañeros, pacientes, en esta ocasión, permítanme silenciar al grupo. En esta ocasión me encuentro sumamente irritado. Me ha costado mucho trabajo contener el odio, que no está justificado en ningún caso, hacia lo que nuestros adversarios están haciendo. Y lo que he hecho a lo largo del día es estar mentalmente repitiendo las Aves Marías del Rosario y culminando con un rosario físicamente rezado con mi esposa antes de venir al grupo. Muy pocas veces en mi vida, larga vida, de más de 80 años, muy pocas veces me he sentido tan furioso, tan indignado, tan encolerizado contra algunos. Ustedes me preguntarán, ¿de qué hablas? Bueno, pues nada menos hablo de la nueva escuela mexicana, de la Secretaría de Educación Pública y de los libros de texto, con los cuales los mandamases globalistas están buscando domesticar, están buscando anular las fuerzas espirituales, las fuerzas psíquicas e históricas que aún laten en este país. No es una cuestión nada más de la izquierda antimexicana, es un problema global. Los globalistas decidieron que para conquistar algunos países latinoamericanos, las armas, como es el caso, por ejemplo, de Nicaragua o de Cuba, era lo mejor. Pero para otros países, como México, han decretado que la mejor arma no son las armas convencionales, sino que para conquistar México necesitan las armas de la inteligencia, del conocimiento, de la memoria, de la voluntad, es decir, de las facultades superiores del ser humano. Y para eso hay un instrumento insuperablemente poderoso, más poderoso que el cine, más poderoso que la televisión. Y voy a referirme entonces a esta arma como el libro de texto obligatorio para los niños de primaria y secundaria. Javier Alatorre, que nunca había sido un periodista que provocara mi admiración, ahora sí me admiró por la claridad y la valentía con la que habló, diciendo una serie de ataques muy bien planeados, muy bien dichos, muy bien sustentados contra esta barbaridad que se pretende hacer contra la niñez mexicana. Aprovecho para decir que no se dice contra los niños y las niñas, por Dios. Por favor, les ruego que se aprendan la expresión correcta en español. En buen español se dice la niñez mexicana o simplemente la niñez. No se dice jóvenes y jóvenes, se dice la juventud. Y no se dice adolescentes y adolescentas, sino los adolescentes, los estudiantes, la niñez. Bueno, perdón por mi desahogo académico. A Javier Alatorre inmediatamente fue encarnizadamente exhibido por el supuesto presidente. En la conferencia mañanera de hoy, este
monstruo, psicópata, ignorante, perverso, que funge como primer mandatario debido a la ignorancia culpable de quienes lo colocaron ahí, irresponsablemente, dijo irónicamente, sarcásticamente, sobre la información presentada por Javier Alatorre sobre el material educativo para educación, dijo, y cito textualmente sus palabras: y bueno, ahora nos van a decir qué pasa con la violencia, pero pues la violencia, como ahorita nos pueden decir, y los libros, o esta otra noticia. Esta noche en Hechos llegan los ovnis a Nueva York. No se la pierdan. Eso dijo. O sea, hizo una burla verdaderamente brutal contra la dignidad del periodista Alatorre. Obviamente pasó por alto el hecho que dijo Alatorre muy claramente, que con estos libros se quieren volver comunistas a los mexicanos con los libros de texto. Y les platico, queridos amigos, que en ese taller de Historia de México estamos siendo testigos de un acontecimiento que pasará a la historia, si es que tienen éxito estos malhechores, como una de las más grandes tragedias que haya sufrido cualquier país en el planeta. Porque apoderarse de la manera de pensar y de decidir de la niñez es una tragedia que ni los grandes autores griegos de la tragedia hubieran podido imaginar. Sófocles y Eurípides. Nunca. ¿Quiénes tienen a su cargo el contenido de estos libros? Bueno, yo no les llamo libros, les llamo libelos, despectivamente. Bueno, pues los autores son radicales de izquierda, que públicamente condenan la educación privada. Uno de ellos venezolano, exfuncionario de los gobiernos de Chávez y de Maduro, y que expresan públicamente su admiración por las dictaduras de Chávez y Maduro. Pero el PG ya lo dijo. Cuba, Nicaragua, Venezuela son admirables por su forma de gobierno y son pueblos admirables por su forma de vivir. Sí, claro, en la indigencia, en el hambre y en la depresión, porque eso es lo que quiere para México. No es que esté cometiendo errores, es que está cometiendo salvajadas de modo intencional. Estos radicales de izquierda son quienes contaminan los libros de texto con sus doctrinas, que le causarán otro problema a López Obrador, quien seguramente no conoce el contenido de esos libros. Sus colaboradores ya declararon la guerra a las escuelas privadas y a los empresarios, porque uno de ellos dijo, uno de los jefecitos estos macuarros de la ultraizquierda, que los empresarios deben sacar de inmediato las manos de la impresión de los libros, es decir, el sector privado. Ignora que con los impuestos que pagan los impuestos que pagan los empresarios, cubrimos parte de su sueldo. Y lo digo en plural porque yo soy empresario, aunque sea un pequeño empresario. Estos funcionarios marxistas piensan que están en Venezuela o en Cuba y quieren convertir a México en una Venezuela y en una Cuba o en una Nicaragua.
Manifestaron su intención y les prometo una cosa, lo van a lograr. Manifestaron su intención de prohibir que las escuelas privadas usen otros libros que no sean los que ellos envenenaron con las teorías marxistas de la lucha de clases y de odio a los ricos. Sí, porque abiertamente hay párrafos enteros donde se manifiesta el odio a las personas que han logrado hacer fortunas. Latentes todos sus proyectos atrás de varias tesis plasmadas en estos libelos, cuya función para ellos es la de adoctrinar e indoctrinar, pero no enseñar a los niños, ni siquiera, ojo, las más elementales matemáticas, porque de los libros de texto nuevos vienen suprimidas las matemáticas. Y por supuesto, en secundaria, la ética es socialista, es rabiosamente izquierdista, rabiosamente comunista. No hace falta ser una lumbrera para intuir que esta realidad estructural, fíjese, es estructural y sistémica. Tiene eco, tiene apoyo en otra lumbrera estructural y sistémica, que se llama el narcotráfico y el sicariato, que se están tragando a los adolescentes y jóvenes de este país, que los deja sin alternativas. Primero en educación y luego sin alternativas laborales, familiares y existenciales. Qué pena, pero sus historias, las historias de estos millones de niños secuestrados por la SEP, secuestrados por el narco. Y no me refiero estrictamente a que trabajen con ellos o a que estén físicamente impedidos en sus movimientos libres. Me refiero a que están secuestrados ya ideológicamente. La inmensa mayoría de adolescentes que yo he entrevistado en los últimos 3 años, un poco más, dicen que su sueño dorado es poder tener los aviones, los barcos, las armas, los autos que tienen los narcos. Ese es su modelo aspiracional. Comenzando, y les cuento mi triste experiencia, esta ya tiene como 10 años. Imagínense cómo son ahora esos chavos. Hicimos una encuesta, mi equipo y yo, en todas las escuelas primarias de cuarto, quinto y sexto año, y primero, segundo y tercero de secundaria, para conocer cuál era su principal aspiración. Y su principal aspiración, la acabo de decir, aviones, barcos, armas y automóviles y mucha lana para tener muchas viejas y poder hacer lo que yo quiera. ¿Cuál fue el porcentaje que contestaron esto? El 90%. Y estamos hablando de una encuesta hecha en más de 30,000 personas. Allá por el año 1997, para ser más preciso. ¿Cómo serán ahora esos personajes? Con 26 años más de edad, cuando entonces tenían 8, 9, 10, 15 tal vez. Pues son los narcos de hoy. Los que lo disfrutan, los que lo protegen, pero desde los poderes del Estado, porque allí están incrustados. Y no se puede decir que el éxito de los libros de texto se basará en los libros de texto solitos. Su éxito se basará en que ya tenemos una niñez, una adolescencia y una juventud corrompidas, secuestradas ideológicamente por el narco. Y con esto
Estas ideas izquierdistas de extrema, de las cuales algunas voy a platicarles aquí, será una cosa de entrar como cuchillo en mantequilla blanda, con absoluta facilidad. Porque les van a enseñar ante todo el odio a los ricos. Y obviamente el odio a los ricos supone el robo, el asalto y el secuestro a los ricos, o a los que ellos se imaginen ricos. Así que vayan imaginando el nivel de inseguridad en el que vamos a caer. Al grado que no me extrañaría que muchos de nosotros tuviéramos que emigrar a otros países. Posiblemente como Portugal, que es el país más pacífico y mejor controlado y mejor gobernado de la tierra, según dicen los entendidos. Y por acá en esos rumbos, Costa Rica. La necesidad de organizar la enseñanza de manera formal, cambio de tema sin salirme del tema principal, nace en el humanismo cristiano, cosa que todo mundo ignora, porque fue el humanismo cristiano el primero en que de manera formal fundó, sostuvo y alimentó las primeras y más importantes universidades del mundo. Por eso hablar del humanismo mexicano es una burla o es una mala broma de mal gusto. Porque este humanismo mexicano entrega a sus jóvenes a la violencia y a las fosas clandestinas frente a los ojos de todo mundo y nadie hace nada. Espero que muchos de ustedes hayan visto un video de una golpiza que le puso un karateca a un dependiente de una tienda porque este le pidió que se formara en fila. Ya se sabe quién es, esta bestia peluda, pero no se ha podido detener. Y probablemente no lo van a detener porque seguramente tiene protección policial en el lugar donde se desplaza. Y casos como este se dan un día sí y otro también. Así que México está entregado a la violencia y a las fosas clandestinas. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, las madres buscadoras, que son un grupo de más de 250, divididas en varias agrupaciones, ¿qué reciben del presidentucho? Solo reciben burla y escarnio, porque les dice que es una labor politiquera, eso de andar buscando a los desaparecidos. Sí, a veces estas madres heroicas han tenido la providencia, yo no diría la buena suerte, yo diría el acto providencial de localizar a sus hijos. Se cuentan por docenas los localizados, pero se cuentan por centenares y aún por más de 100,000 los desaparecidos. Y cuando alguien trata de hablarle al presidente de esta lacerante realidad, les contesta: eso es politiquería, no me vengan con cuentos y no propicien que los malos periodistas, hijos de tales por cuales, me ataquen con sus malas noticias. Ese es el tamaño de nuestro primer mandatario. El rechazo, ahora voy a comentar algunas cosas que vienen en los libros de texto. Es verdaderamente, voy a usar la palabra más apropiada, ¿qué sentí yo cuando leí todo el libro de primero de secundaria? Sentí náuseas. Literalmente tuve que subir a la cocina y tomarme un par de Alka-Seltzers porque estaba a punto de vomitar. Los Alka-Seltzers me aplacaron el no sé qué clase de ácido se haya producido
en mi estómago al leer lo que leí, pero me produjo náuseas. Y espero que si ustedes los leen, tengan una reacción parecida. Y donde quiera que puedan, dejen sus críticas, sus comentarios valientes, porque nos están quitando el ADN, nos están quitando el alma de México. Digo yo, después de mi lectura, el rechazo a la cultura mestiza y sobre todo a la cultura europea y castiza castellana que formaron juntas a México, la indígena pagana y la española católica, es evidente porque en uno de los libros que ya llevo leído más de la mitad, existen alrededor de 45 líneas en el índice que señalan otras tantas páginas de inicio del capítulo. Y cada una de esas líneas señalan únicamente referencias indígenas, sin ninguna referencia hispano-mexicana. Que cómo bailaban los tepehuanes, que cómo hablaban los chichimecas, que cómo se saludaban los aztecas, que cómo hacían la guerra los zempoaltecas, que cuáles eran los dioses fulanos y perenganos de tal o cual cultura, que qué comían. Nada más. Se ocupan de enseñarnos un pasado sepultado por la historia hace 500 años. Yo me pregunto, ¿qué utilidad práctica tiene saber todo esto? ¿Cómo se saludaban los tepehuanes? ¿Cómo era el idioma de los salvajes que andaban como nómadas en el desierto, chichimecas? ¿De qué nos sirve a la niñez mexicana aprender cómo eran los sacrificios humanos de los mexicas? Porque además está contado en un lenguaje defensivo, en un lenguaje en donde se propicia la admiración por cualquier salvajada indígena. Esos son nuestros libros de texto. Pero hay algo peor todavía. Lo voy a decir despacio. El rechazo al éxito como principio político y moral, en los términos que lo plantea la doctrina de la llamada cuatrote o cuarta transformación, me pitorreo, esto no es cuarta transformación, es quinta degeneración, significa que por razones ideológicas, ojo con lo que voy a decir, debemos sustraernos de los avances científicos y tecnológicos de la humanidad, porque todos esos avances científicos y tecnológicos de la humanidad se inspiran en objetivos neoliberales contra el pueblo, contra el pobrecito pueblo. Traducción: no se vale usar celulares, son neoliberales. No se vale usar computadoras, son neoliberales. No se vale utilizar automóviles, son neoliberales. No se vale vivir en una casa que tenga un costo superior a 800,000 pesos. Eres un ratero por vivir en una casa de 1,000,000 y no se diga de 5 o 10 o 20 u 80 millones. Eres un miserable por negarles a los pobres la posibilidad de progresar. Cuando en realidad podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la inmensa mayoría de los empresarios de este país tienen proyectos sociales que yo conozco, porque conozco cuando menos a los más importantes, como por ejemplo a los que manejan el grupo Bimbo, o el grupo Nestlé, o el grupo Sintex, por solo mencionar 3 de los que he sido asesor durante décadas.
y en los cuales hice maravillosos amigos y grandes alumnos. Y sus proyectos sociales son una realidad prioritaria. Pero no para dar dinero regalado, como lo quiere este miserable, encaramado en la silla presidencial. No, con la educación, con ideas. Obviamente, educación e ideas opuestas de manera radical a esta idea central de la 4T. Y repito, la idea central de la 4T que están aprendiendo nuestros niños a partir de los próximos días de agosto, cuando regresen a clase. El rechazo al éxito como principio político y moral en los términos que plantea la doctrina de la Cuarta Transformación significa que por razones ideológicas debemos alejarnos y sustraernos de los grandes avances científicos y tecnológicos de la humanidad, porque todos ellos se inspiran en malditos objetivos neoliberales. Esa es la 4T. ¿Qué está diciendo? Pues que regreses al camión de segunda, que regreses a la carreta y al burro, al camino de piedra, que regreses a las señales de humo para comunicarte con tu vecino a 1 kilómetro de distancia, porque además no se puede. Que renuncies a cualquier objeto movido por electricidad o por tecnología o por informática, porque son malditos objetivos neoliberales los que están detrás de cada invento. Es de veras vomitivo. Es de verdad indignante como como ninguna otra cosa había visto yo en mi larga vida. Perdón. Y este miserable, por darle un piropo afectuoso, este miserable que se llama Marx, como Carlos Marx Arriaga, ya se ve trepado en el 2024 en la silla que ocuparon secretarios de Gobernación, de Educación, sobre todo, como José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Limón, etcétera, etcétera. Y contestó a las críticas que le hizo Javier Alatorre. Contestó públicamente. Yo lo llamo Marx el enano, porque el otro era un gigante, monstruoso, detestable, terrible, pero gigante. Dice Marx el pequeño, que defenderá con su vida el proyecto de la nueva escuela mexicana. Así lo escribió en un tuit. Lo cito textualmente. El tema del libro de texto ocupó ayer 11 primeras planas. Se está refiriendo al miércoles, antier. Amenazaron con 9 años de prisión. Me amenazaron con 9 años de prisión por la NEM, por la nueva escuela mexicana, por los libros, por la reivindicación del maestro. No doy 9 años, dijo Marx el enano. Doy mi vida y vengan por ella. Ese es el nivel de fanatismo diabólico al que se llega cuando no se tiene la acendrada fe católica que nos llevaría a dar la vida por Cristo. Él está dispuesto a dar la vida por Satanás, por la mentira, por la deformación histórica. Porque ese va a ser otro cuento. Tendremos que dedicar una sesión completa a ver qué dicen los libros de historia. Y cuando se enteren ustedes de lo que dicen los libros de historia, de veras se les va a reventar el hígado, o cuando menos sentirán
este tremendo sentimiento de indignación que en estos momentos me acompaña. Pero que no ciega mi inteligencia ni me impide conocer lo que digo y mucho menos transmitírselo a mi querido grupo Viernes e invitados. El libro Ética, Naturaleza y Sociedades, ¿qué enseña? Este libro llegará a los alumnos de primero de secundaria el próximo 28 de agosto y presenta terroríficos sesgos ideológicos y políticos. ¿Qué tipo de sesgos ideológicos presenta? 1. No hay verdad. La verdad es lo que cada quien crea, lo que cada quien defina. Relativismo absoluto. Segundo, la ética es simplemente luchar por el cambio de estructuras sociales, en donde los pobres reivindiquen sus derechos de quitarles a los ricos el dinero mal habido. Esa es la ética. O sea, están invitando a la guerrilla, al narcoterrorismo, a los asaltos a las casas habitación, a las tomas de las vías públicas de comunicación, que se están multiplicando. Si han visto noticias, como con una frecuencia asombrosa toman la autopista de Cuernavaca, la de Acapulco, la de Querétaro, en el norte la de Piedras Negras, o la que va a Monterrey, o la que sale de Matehuala. Por todas partes están ya proliferando las tomas de las vías públicas por personas ideologizadas ya por los agentes cubanos que vinieron de Cuba, apoyados y financiados por el Pejelopostli para inundar el país de agentes comunistas que faciliten el terrorismo revolucionario. Desde luego está lleno de alabanzas para Claudia Sheinbaum, para Paco Ignacio Taibo, otro rabioso comunista, para Max Arriaga, como si fueran una especie de dioses. El libro de texto para primero de secundaria, dedicado a historia, geografía y formación cívica y ética, fíjense muy bien, todo eso en un solo revoltijo. O sea, en un solo libro mezclan geografía, historia, ética, formación cívica. Se enseñará a los estudiantes a buscar alternativas a la vida comunista, es decir, una vida comunista. Además, el texto es desorganizado, muy desorganizado. Tiene informaciones muy básicas, de muy baja calidad en los contenidos científicos, con serias deficiencias en el diseño gráfico, con reiteraciones y mitos verdaderamente absurdos, llenos de sesgos ideológicos y políticos. Les cuento una cosa que leí ayer que dice un niño le pregunta a su papá: oye, papá, ¿cómo nacieron los montes y los valles? Y el papá le cuenta un cuento. Te lo explico, hijito. Hace muchos, pero muchos miles de años, había un enorme gigante que tenía un testículo rojo y un testículo verde, así. Y cerca del gigante enorme vivía un niño muy valiente, que tenía un carcaj lleno de flechas y un arco muy potente. Y un día el niño vio al gigante haciendo destrucciones y dijo: yo lo que es que a este gigante lo voy a matar. Y sin más se preparó el día y la hora para irlo a matar al gigante y le disparó a los testículos. Y del testículo verde, cuando salió todo lo que estaba dentro del testículo verde, se formaron los montes. Y luego le disparó flechas al testículo rojo
y del testículo rojo se formaron los ríos y la tierra cafezosa que ves. Y los ríos fueron tan voluminosos que llegaron al mar. Así nacieron, hijito mío, los montes y los valles y el agua. Y es una de los mitos menos absurdos que alcancé a leer. Hay otros verdaderamente terroríficos, verdaderamente generadores de estupidez en la niñez, pero sobre todo generadores de revanchismo social. Ya ha habido críticas muy serias de personas muy doctas que han hecho señalamientos muy duros, pero de todas maneras, en comparación a la maldad que yo encuentro en cada página, en cada párrafo, en cada línea y hasta en cada letra de estos libracos, de estos libelos, yo encuentro que la crítica es muy, ¿cómo diría yo? Muy tenue, muy intrascendente. No tiene el vigor, la contundencia, la veracidad, la asertividad, la valentía que se necesita para denunciar el error. Porque esto es un crimen de lesa humanidad. Al ir a secuestrar a más de 60 millones de estudiantes, tal vez 70 millones de estudiantes, secuestrarlos ideológicamente para convertirlos en ariete de combate contra los empresarios, contra la sociedad organizada, contra los triunfadores, contra los que hemos salido adelante de la pobreza. Yo nací en una choza que por la noche se comía el techo de paja, la única vaca flaca que había en el rancho donde yo nací. Yo conocí la pobreza. Y así como Xóchitl Gálvez cuenta su niñez, yo puedo contar la mía. Yo me comí mi primer bistec compartido con mis hermanos a los 9 años. Y la leche estaba racionada. Además éramos muchos y llegamos a ser 12. ¿Cuándo empezamos a superar la pobreza? A base del tremendo sacrificio de mis padres, que siempre, nunca repararon en nuestra educación privada, en libros, en eventos, en teatro, en una interacción constante en la mesa familiar para transferirnos su inmensa cultura. Y cuando esta cultura nos permitió comenzar a trabajar, en mi caso a los 13 años, comenzamos a salir de la pobreza. Bueno, pues la 4T está diseñada, los libros de texto están diseñados para caernos en la yugular a los que hemos salido de la pobreza con el famoso aspiracionismo que el Pejelopostli tanto detesta. Esto implica una guerra civil. Probablemente a mí ya no me toque verla, aunque le pido a Dios larga vida, cuando menos 20 años más, para participar en ella, en el frente en el cual la providencia me permita participar, sea este cual sea. Y otra barbaridad, cada una de las colecciones de libros tiene nombres indígenas. El material de 352 páginas que forma parte de la colección Shimhai para primer grado de secundaria, tiene 51 contenidos, artículos o textos, 20 temas de geografía, 23 de historia y 8 de formación cívica y ética, y ninguno de física,
química o matemáticas. Por lo tanto, la niñez mexicana aprenderá a odiar, pero nunca aprenderá ni siquiera a restar, sumar, multiplicar y dividir, muchísimo menos a sacar raíz cuadrada o raíz cúbica o a manejar trigonometría o ecuaciones matemáticas, que son las que forman el cerebro lógico. Por supuesto, también la gran ausente es la filosofía, porque la ética no es filosofía en este caso. La ética es lo que tú creas. Lo que tú decidas que está bien, eso está bien. Nada más toma en cuenta que tienes que estar en contra del heteropatriarcado hegemónico. Esos que tanto odia el peje en sus mañaneras. Los empresarios, a los que llama corruptos, en vez de reconocerlos como los creadores del México en el cual nos tocó vivir y que por fortuna todavía nos permite vivir. Pero con esas andanadas se viene una guerra civil de proporciones apocalípticas si es que no logramos frenar la difusión de estas armas de destrucción masiva. Les pido a todos que de alguna manera participemos en esta guerra e impidamos con los medios a nuestro alcance que estas ideas proliferen entre nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Porque si no lo logramos, créanme, el futuro será el peor posible, inimaginablemente terrible, y seremos responsables por no haber perecido al menos en el fragor de la batalla. Bien, hasta aquí mi exposición y comenzamos con nuestra sesión de preguntas, aportaciones, dudas y demás. Adelante, por favor. Pauso y continuamos.